buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Hoy tenemos un tema muy relevante para nuestro país, que además vamos a hablar de los desafíos y avances en este tema en específico, que es la vacunación en México. Y como sabemos, bueno, la vacunación es una de las estrategias más costo-efectivas y exitosas en salud pública. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples desafíos, desde la logística, el acceso equitativo, hasta la resistencia social, la desinformación y la necesidad de innovación en los esquemas de cobertura. Pero para hablarnos de todo esto, hoy tenemos el honor de que una experta en el tema y además una investigadora emérita del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, nos venga a platicar sobre esto, que es la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda. Y antes de darle la palabra y la bienvenida, quiero leer muy brevemente su cápsula biográfica. La doctora Alpuche es médica pediatra con especialidad en infectología pediátrica. Tiene una maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una formación también postdoctoral en Harvard. Ha trabajado en instituciones clave como el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, la Universidad Nacional Autónoma de México y fue directora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INRE, desde 2007 hasta 2012, donde participó también activamente en la respuesta a la pandemia de influenza 2009. Ha asesorado a organismos nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la ONU también, en temas como resistencia antimicrobiana, vacunación y enfermedades emergentes. Su investigación se centra en patogénesis bacteriana, resistencia antimicrobiana y vigilancia epidemiológica. Es investigadora nacional nivel 3 y fue nombrada en 2024 investigadora emérita por el CONACYT. Doctora, es un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Hola, doctora Netzen Saavedra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy y gracias por la presentación. ¿Ustedes me indican si ya inicio? Sí, adelante, por favor, doctora. Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias a todos los que estén aquí en la audiencia y que se tomen el tiempo para estar acá con nosotros el día de hoy. Bueno, el tema es muy importante porque es sobre un programa emblemático de México y del mundo, que es son los programas de vacunación universal y en este caso específicamente el de México. Y vamos a tratar de presentar lo que ha sido, lo que es, los desafíos, todos estos retos que enfrenta y cómo ha ido avanzando recientemente y algunos datos más de realmente cuáles pueden ser los rezagos que se han visto, que se han presentado y cómo esto se ha ido tratando de trabajar a través del tiempo. Bueno, en primer lugar quiero presentarles, decirles que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el tema que voy a presentar el día de hoy. Y segundo, que muchas de las opiniones que voy a emitir acá son propias, mías, no necesariamente son un posicionamiento del Instituto Nacional de Salud Pública y cuando así sea, lo mencionaré. Para este tema tengo 4 puntos muy importantes que debo de mencionar y vamos a iniciar con el primero que vamos a hablar un poquito de los antecedentes del programa de vacunación universal para ver cómo se ha desarrollado a través del tiempo en México, que en realidad ha sido un programa que si bien inició, sus orígenes están cerca de un poco más allá de 50 años, en realizar como programa de vacunación ya sistemáticamente formado, estructurado, llevado a cabo en todo el país y en todos los sectores, pues es a partir de 1991. Y esto realmente quiero que refleje lo acelerado que ha sido el crecimiento de este programa en México
y eso qué implicaciones tiene como retos, como desafíos en México y en cualquier parte del mundo. Entonces, dentro de estos antecedentes, podemos ver que todo esto inicia en México en 1973. No vamos a hablar del doctor Balmis y de la travesía, de cuando trajo a los niños desde España, pasando el virus de la viruela de brazo a brazo. Esos son otros antecedentes históricos muy interesantes, pero que por obvio del tiempo no lo vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de cuándo hay un programa de vacunación en México que empieza a aplicar inmunógenos, al menos en ciertas poblaciones, no de una forma nacional ni completa, ni totalmente sistematizado. Y esto fue en 1973. E empezó con estas 5 vacunas que ustedes pueden ver que son BCG, Sabin, o sea, tenemos contra tuberculosis, contra polio, la triple bacteriana, que es DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, sarampión y toxoide tetánico. Pero en realidad lo que estamos viendo es que la cobertura es contra 6 enfermedades prevenibles por vacunación. De hecho, en México inicia este Programa Nacional de Inmunizaciones antes de que se lanzara lo que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. O sea, iniciamos antes nosotros. En 1974, un año después, hay las primeras campañas nacional de vacunación con 4 vacunas esenciales más toxoide tetánico. En ese mismo año se lanza el programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es muy similar a lo que ya nosotros estábamos usando desde un año antes. Y en 1978 inicia el uso obligatorio de la Cartilla Nacional de Vacunación, que aquí tienen ustedes una foto donde pueden ver que todo es muy manual, muy sencillo y que no tenía un amplio uso, ¿sí? La otra cosa que es muy importante recordar es que hay 3 hechos que señalaron el rumbo de las acciones de vacunación en el país para crear lo que tenemos ahora como el programa de vacunación universal, es decir, ya un modelo de un programa totalmente sistematizado. En 1889-90 hubo una pandemia regional de sarampión, o sea, muchos países, pero dentro de la región de Américas y del Caribe. Y fue de enormes proporciones solo en México. Los que en ese momento ya teníamos una participación en el sistema de salud, y yo recuerdo perfecto porque era residente de infectología, afectó a 68, más de 68,000 personas y esto está muy subregistrado y causó casi 6,000 muertes. Y sinceramente se sabe que había un subregistro muy importante de esto. Y esto lo que revelaba es que a pesar de que estábamos usando vacunación contra sarampión, desde 1973 la cobertura de vacunación era todavía insuficiente. Por supuesto, había circulación natural del virus, natural, infección natural de sarampión. En 1990-91 se hace una primera encuesta nacional de coberturas de vacunación que se conoce como ENCOVA, y ahí se identifica que 46 de cada 100 niños mexicanos de 1 a 4 años solamente eran los únicos que tenían completo su esquema básico de 8 dosis. Y estamos hablando en niños pequeños, o sea, en ese momento uno de los enfoques de este programa era para niños menores de 5 años. Y eso nos decía que era totalmente inadecuado, que era improductivo el programa, que las estrategias no estaban funcionando para llegar a todas las poblaciones. También en 1991 en México se celebró la Cumbre Mundial en favor de la infancia y México, junto con otros 71 países, se comprometió a mejorar las condiciones de vida y la protección y el desarrollo de la niñez. Y dentro de la parte de vacunación, que era muy importante todavía en ese momento, por las prioridades que existían de mortalidad de enfermedades, todavía en ese momento. En cuanto a vacunación, el enfoque que se le estaba dando a los compromisos era erradicar la polio para el año 2000, lo cual no lo ha logrado el mundo, aunque hay una eliminación en la gran mayoría de los países, todavía existen pues algunas zonas, Pakistán y otros, donde hay casos de transmisión de polio, de virus silvestre.
eliminar el tétanos neonatal para 1995, se ha conseguido en muchas partes del mundo, incluyendo México. Reducir para 1995 el 95% de la mortalidad y el 90% de la morbilidad causada por sarampión, que en parte lo conseguimos poco después con la eliminación de sarampión en el continente, en las Américas. Mantener para el año 2000 el nivel de cobertura de inmunización mayor a 90% en niños menores de 1 año contra la difteria, la tosferina, el tétanos, el sarampión, la polio y la tuberculosis, que eran lo básico con lo que se había iniciado, que en parte pues se consigue por algún tiempo y otros no. Y también contra el tétanos neonatal, vacunar a mujeres en edad reproductiva. Esos fueron compromisos de 1991. Entonces, se reforma el programa de vacunación universal totalmente para hacerlo obligatorio, se hace sistemático para todas las instituciones del salud, o sea, ya teníamos seguro social, teníamos otras que era muy importante que se sumaran bajo una rectoría armónica el poder llevar las vacunas a toda la población, asegurada o no asegurada. Y era muy dirigido, eso sí, para las poblaciones vulnerables, para mejorar el desarrollo social y económico del país. Pero las características que teníamos para trabajar, primero es que esto estaba enfocado en niños menores de 5 años. O sea, así iniciamos. En el momento en que se sistematizó esto en 1991, el enfoque estaba en menores de 5 años. Estábamos enfocados a la erradicación de polio, conseguimos la eliminación, y a eliminar difteria, sarampión y tétanos neonatal, control de tosferina y formas graves de tuberculosis. Y en parte lo hemos conseguido porque logramos eliminar sarampión y tétanos neonatal. Tosferina tiene sus periodos, ahorita sabemos que hay brotes de tosferina, es cíclico la aparición de estos brotes y tiene muchas consecuencias, de lo cual no vamos a poder hablar en detalle hoy, pero que tiene muchas razones de por qué ocurre esto. Y pues todavía no tenemos una forma o una vacunación óptima, no solamente por el tipo de vacuna de las formas graves de tuberculosis, pero sabemos que la vacuna BCG protege solamente contra formas graves, pero no contra formas pulmonares u otras. Pero veamos cómo es que se empezó a ofertar este programa de vacunación universal, cómo nace, y nace a través de dos estrategias que siguen siendo válidas hasta la actualidad, expandidas a múltiples otras poblaciones y uso como veremos. La primera es una oferta permanente que ustedes pueden ver, o sea, a través de lo que son las unidades o módulos o de vacunación que existen en muchos centros de salud, asociados a centros de salud que eran parte de lo que antes se llamaban jurisdicciones sanitarias, y hoy con la reforma del sistema en el Servicio Nacional de Salud Pública se conocerán como distritos, etcétera. Entonces tenemos esta oferta permanente de todas las vacunas durante todo el año, pero es una forma pasiva, es decir, la gente tiene que ir a buscar la vacunación, tenía que llevar a sus niños por voluntad propia. Las otras son las acciones intensivas, donde estaban las semanas nacionales de salud y de vacunación, el control epidemiológico en muy corto plazo de algunas enfermedades prevenibles mediante vacunación. Eso fue lo que llevó a estas acciones intensivas. Cuando han existido, por ejemplo, en el 2011, estos barridos con vacuna de sarampión y rubiola, tratando de llevar a la eliminación de rubiola congénita y seguir reforzando lo que era la eliminación de sarampión, etcétera. Eso es buscar a las poblaciones y ofertarlas de una manera especial. Y esto sigue siendo válido en la actualidad. Son las dos formas en que se lleva a cabo el Programa Nacional de Vacunación. Se habló mucho de que se habían perdido las semanas nacionales de vacunación, pero en realidad, si nosotros revisamos la información, no es que se perdieran, simple y sencillamente se transformaron, eran lo que eran las semanas nacionales de salud dentro de lo que existía las semanas vacunación también como una de las partes de estas semanas nacionales de vacunación. Y tal vez lo que no se enfatizó es que existían y que había que tener una actitud más activa de búsqueda de las poblaciones que podrían estar con rezagos de vacunación.
¿Qué ventaja dio instituir un programa de vacunación universal con sistema, con reglas del juego, etcétera, que fuera para todos los sectores? Esto, lo más importante es que podíamos operar bajo las mismas regulaciones para todo el sector, que tuviéramos un modelo de evaluación, si vamos bien, si vamos mal, que tuviéramos indicadores para este seguimiento, que existiera un fortalecimiento de la infraestructura para poder llevar a cabo este programa a través de una coordinación interinstitucional, que conociéramos que las áreas geográficas no son iguales todas y que hay que tener estrategias importantes para cada una de ellas, que todos lo iban a recibir, no importando si estabas en el IMSS, en el ISSSTE, en Sedena, Marina, Pemex y la Secretaría de Salud. El tener un registro nominal que desafortunadamente ya no se está llevando, se llevan registros administrativos y que hay un esfuerzo por tratar de recuperar esto porque es muy importante, que se fortaleciera la cadena de frío y se le diera un seguimiento para mantener la calidad, siguiendo estándares que son internacionales, particularmente a través de lo que nos dice la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. El que se fortaleciera la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, porque sin información no podemos orientar nuestro programa, saber si vamos bien o si vamos mal, ni tampoco lo podemos evaluar. O sea, y eso es muy importante, que exista el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Además, el tener un programa que sea para todos da una imagen corporativa inigualable, y eso permeó en la población mexicana, donde hay un gran sentido de la importancia de la vacunación, pero muy enfocada hacia los niños, y se pierde conforme la edad avanza en la línea de vida, y ya no se siente como importante a través del tiempo, porque el principio permeó mucho, que esto era muy, muy importante para los niños, y además se vio el impacto que tenía en la disminución de la y mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, esto está bien. Es cierto que ahora existen una gran cantidad de información no, que se considera como una información falsa o inadecuada sobre el daño que puede producir la vacunación. Ya lo decía la doctora Nancy Saavedra al principio, se sabe que es una de las estrategias de salud pública más exitosas desde que se desarrolla sistemáticamente el abordaje de salud pública en el mundo. Esto ha sido la vacunación. Después del agua potable, es de las más importantes para prevenir y evitar muertes por enfermedades infecciosas. Entonces, la evolución del PBU ha sido impresionante. O sea, desde 1990-91 podemos ver cómo, de haber pasado de 5 vacunas para 6 enfermedades, hemos tenido un crecimiento acelerado, no solamente en el número de vacunas, porque ahora tenemos 14 más COVID, 15 inmunógenos que se aplican de manera oficial y gratuita en México, pero que además no solamente, no es que sean 15 vacunas, sino que además algunas de estas, por ejemplo, están compuestas en una vacuna hexavalente, donde con una vacuna estoy protegiendo contra 6 enfermedades. Tenemos otras que son triples, pero además tenemos esquemas diferentes, porque después de estas vacunas, que eran 6 en un principio en la edad pediátrica, ponemos refuerzos a diferentes edades con triple viral y después solamente con dobles, etcétera. Y lo mismo con las triples, perdón, con triple viral, como sería sarampión, rubiola y paperas, y después de los 10 años empezamos a poner solamente sarampión y rubiola. Y después ponemos, por ejemplo, los refuerzos que existen de tétanos a través del tiempo, después de la edad adulta, que sería solo toxoide tetánico cada 10 años, etcétera. O sea que hay múltiples esquemas en toda la línea de vida. Entonces, el PBU ha crecido enormemente en cuanto a su blanco, no solamente en el número de vacunas que ha introducido, sino también en su población blanco, que ya no solamente son niños menores de 5 años de edad, sino que tenemos
a los niños, a los infantes, tenemos a los preescolares, escolares, a los adolescentes, a los adultos mayores, o sea, tenemos vacunación en todas las etapas de la vida y, y con diferentes esquemas y incluso a veces diferentes tipos de vacunas, y esto lo hace sumamente complicado. Este es los PRONAM, es uno de estos protocolos nacionales de atención médica que recientemente ha lanzado la Secretaría de Salud a través de el Secretariado del Consejo de Salubridad General y todas las instituciones que están tratando de establecer modelos de atención más armónicos, y entre el de vacunación nos dan este análisis muy reducido de lo que es la vacunación, pero que lo podemos ver en un resumen muy claro. O sea, que hay vacunación en grupos específicos como embarazadas, por ejemplo, pero también tenemos en los niños menores de un año, del primer año de la vida, hasta los que tenemos en menores de 8 años, los adolescentes, los adultos y adultos mayores. O sea, es toda la línea de vida. Tenemos algún esquema de vacunación que se debe de poner como refuerzo y que es muy importante para la prevención y control de estas enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, ustedes imagínense lo complejo que es en un país tan grande como México operar con eficiencia y con eficacia un programa de vacunación universal que es tan extenso, de manera gratuita para toda la población, con estos diferentes esquemas que se están teniendo. Entonces, empiezan los retos más importantes. El primero es toda la introducción de estas nuevas vacunas al Programa Nacional de Vacunación, porque se requerían, porque había una carga de enfermedad importante, había una presión poblacional, etcétera, etcétera, pero que a eso hacen mucho más difícil el poderlo operar, el tener que alcanzar a todas esas poblaciones. Las vacunas son diferentes, sus presentaciones, sus almacenajes, etcétera. Entonces, esto es un reto muy importante, un desafío verdaderamente importante. Pero luego tenemos nuevos actores, o sea, vienen nuevas autoridades, tienen ciertas prioridades, etcétera. O podemos inclusive tener actores que pueden tener un impacto negativo, y esto es, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento en Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un secretario de Salud que es ampliamente conocido en los Estados Unidos de Norteamérica como antivacunas, que tenía ciertas creencias que se ha demostrado que son falsas, pero que para él son muy importantes, y que ha tenido una campaña de mucha duda, que deja mucha duda y confusión en la población. Y decimos, bueno, eso es allá, ese es el otro lado de la frontera, pero no es cierto. Con redes sociales, con toda la globalización que existe, eso nos llega. Y de pronto ciertos grupos poblacionales nuestros empiezan a decir, bueno, si en Estados Unidos dicen que las vacunas no son buenas, pues empiezan a creer verdaderamente que las vacunas no son buenas, ¿sí? Y esto se une a lo que serían las noticias falsas, o a tener una información que no sería adecuada. La otra es que, por ejemplo, hay una avalancha de información de productores de todas las vacunas que van saliendo y que van llegando hacia los grupos poblacionales, pero también a los grupos médicos, a los que son los líderes de opinión, y se convierten en que necesitamos todas estas vacunas en nuestro sistema, en nuestro Programa Nacional de Vacunación, con una presión enorme. Es un gran desafío. ¿Cómo decir, bueno, esto no es una prioridad para el país en este momento? Tenemos ya un programa de vacunación muy complejo, no podemos forzarlo más, tenemos que evaluar bien con todo lo que se necesita, a ver si esta vacuna realmente la quiere el país o no. Pero eso no se entiende muchas veces. Entonces es un reto muy grande enfrentarte a esto. La otra es cuando existe reestructuración de sistemas de salud. En México estamos en eso. Y entonces, ¿dónde queda el Sistema Nacional de Vacunación? ¿Cómo queda la operación? Esperemos que eso no se altere y que el funcionamiento siga. Las nuevas tecnologías van llegando, tanto para la producción de nuevas vacunas, y lo cual es muy importante. Y uno que es básico
es el presupuesto. Los presupuestos son finitos y no nos da para todo y hay muchísimas prioridades en el país y estos ejercicios de priorización se tienen que hacer con base al riesgo, a muchas otras, los costos y a muchas otras cosas. Es un reto, es un desafío. Y luego tienes las crisis de salud pública. Veamos COVID, o sea, solamente con COVID lo que impacta muchos otros programas y en su operación y lo que consume al país en fuerza de trabajo, pero también en presupuestos, en todo lo que significa la operación de rutina. Entonces, ¿cómo podemos mantener las coberturas de vacunación elevadas? Que eso es el fin último del Programa Nacional de Vacunación para evitar que reemerjan enfermedades prevenibles por vacunación que ya habíamos controlado para lograr otros éxitos relacionados con vacunación y enfermedades prevenibles por vacunación. Lo primero que necesitamos, ante todo, es tener una vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación funcionando, que claramente nos diga dónde están esas prioridades, con datos claros que podamos analizar para poder hacer esos ejercicios de priorización, pero al mismo tiempo para que nos diga cómo vamos, o sea, si vamos bien o no. Y ejemplos claros de programas de vigilancia epidemiológica que funcionan bien por redes a través de la Dirección General de Epidemiología es precisamente enfermedad febril exantemática, que es una de las que sigue, o parálisis flácida aguda, para donde estaría polio. Son redes que están funcionando muy bien, que nos dan una información muy buena de manera temprana, que están muy metidas dentro de lo que es la importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Pero luego tenemos otros, por ejemplo, como COVID, donde con esta situación que todavía no termina de acomodarse como una enfermedad estacional, que pasamos de una terrible situación donde la parte más aguda de la pandemia a que muchos ya tenemos inmunidad por infecciones naturales repetidas o por múltiples dosis de vacunación, a que la mayor parte de la enfermedad es leve, a que el diagnóstico en realidad ahora se hace cuando, en el mejor de los escenarios, se hace con una prueba rápida y nadie busca una atención a menos que te sientas verdaderamente mal o que tengas una forma grave, que son menores los casos afortunadamente. Y en eso tergiversa la información epidemiológica porque se subregistra y realmente estamos registrando nada más los casos más graves, o sea, los que llegan a los hospitales, que son muchos menos, pero parecería que son muchos más. Entonces, hay que empezar a jugar con nuevos modelos de vigilancia, hacer muchos tipos de análisis que quizá son más sofisticados para poder tener mejores datos y continuar aportando a estos programas de vacunación. Entonces, es muy importante que un programa de vacunación universal de México, de cualquier parte del mundo, mantenga sus logros, complete las agendas inconclusas, afrontando todos estos nuevos desafíos. Y para eso hay puntos claves. En nuestro país es fortalecer la coordinación interinstitucional y a nivel nacional. Todos los sectores deben de trabajar bajo las mismas reglas del juego. Hay que trabajar muy fuerte a nivel estatal y local para saber lo que está pasando en cada una de las áreas, porque no es igual el desempeño que tienen los programas en todos los estados. Hay que garantizar la sostenibilidad financiera y además hacer que la obtención de estas vacunas sea en tiempo y forma y las de mejor calidad para brindarle a la población lo mejor. Desafortunadamente en México no somos autosuficientes ni siquiera para parte del programa de vacunación universal. Prácticamente estamos comprando todo hacia afuera y eso es algo en lo que debemos trabajar de una manera muy fuerte. Y lo más interesante es cómo sostenemos la infraestructura, tanto física, mobiliario, cadena de frío, almacenamiento no frío, distribución, etcétera, y además al personal que necesitamos operar el programa de vacunación universal, cómo lo sostenemos y cómo lo hacemos crecer al mismo ritmo que está creciendo
el programa de vacunación universal en cuanto al número de vacunas que oferta y la gran población a la cual tiene que atender. Y ahí es donde han surgido una serie de críticas que ustedes bien conocen, que son externas, muchas al sistema de salud, diciendo que las coberturas de vacunación se han caído, que se han caído recientemente, se politizan mucho las cosas, pero veamos un poco, algunos ejemplos desde cuándo se empieza a ver que el programa de vacunación universal de México realmente no estaba funcionando de la manera más óptima. Y aquí tenemos una evaluación que se hizo en el 2014, ¿sí? Que lo hizo la OPS OMS, ¿sí? Y se evaluaron seleccionando los estados que ustedes ven aquí en la gráfica, y esto se hizo a través de evaluación de cartillas de vacunación con los sesgos que tiene y utilizando la memoria de la madre, y esto solamente fue en niños menores de 5 años. Y ustedes pueden ver que se identifica que no había datos confiables sobre la cobertura de vacunación, lo que limitaba el riesgo y la evaluación del desempeño del programa de vacunación universal, que se necesitaba fortalecer la cadena de frío, ¿sí? Lo cual se empezó a trabajar a partir de 2009, que se debería continuar trabajando para alcanzar la excelencia en términos de universalidad, calidad y eficiencia para todos los componentes del programa. Y ustedes pueden ver aquí que estos niños con esquemas incompletos, por ejemplo, en algunos países como Veracruz, llegaba hasta casi el 50%, pero que en Guanajuato esto estaba solo en 10%. Entonces era variable por estado, que realmente no tenían el mismo éxito del programa de vacunación en todo el territorio nacional. En el 2015 se hace otra evaluación, que es la INIM, donde vemos que está UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública. Se analiza haciendo una evaluación en muchos más estados, sí, con un enfoque, utilizando el mismo enfoque que utilizó OPS, que es el mismo esquema que utiliza UNICEF, que se basa en cartilla de vacunación y la declaración de las madres sobre las vacunas aplicadas. Y se ve que solo el 34% de los niños de 24 a 35 meses tenía todas las vacunas recomendadas para su edad, y que lo que se llama dosis cero, había un 6% que no había recibido ninguna vacuna. Y un programa especial como era la vacunación de la mujer embarazada contra tétanos, para evitar el tétanos neonatal, menos del 50% estaban recibiendo esas dosis. En el 2018, el doctor Mauricio Hernández y colaboradores hicieron otro análisis, estimación de cobertura vacunal reportada por las unidades de primer nivel de atención de los servicios de salud estatales, y analizó una cortes de nacimientos de casi 1,5 millones atendidos en el sistema de salud. Y ustedes pueden ver que las coberturas en realidad tampoco alcanzaban 90%, y que eso variaba de inmunógeno a inmunógeno. Algunas eran todavía más bajas. Y eso es lo que reportan, que son las conocidas como administrativas. Y si vemos un comparativo, por ejemplo, de la oficial, que es la que se reporta a través de Sencilla, que es lo que se llaman coberturas administrativas, que son más dosis administradas, o lo que reportó UNICEF para menores de 12 meses y para un año, o lo que se obtuvo de los estados en ese momento, o en ese momento había una propuesta de una cartilla virtual o automática en línea del Instituto Carlos Slim, que tenía no suficientes datos, que podría estar subestimada, y podríamos ver que sí habían diferencias. En algunos casos, como BCG, era donde se veía un poco más de armonía en los datos, pero podemos ver que pentavalente, 3 dosis, variaba mucho de lo que era la oficial respecto de lo UNICEF y de lo que reportaban los estados, o las siguientes dosis, o rotavirus, que todavía era más baja, etcétera, etcétera. Entonces, el esquema completo, y esquema completo quiere decir que si te falta una dosis, aunque sea de refuerzo, aunque tengas todas las demás, y por eso va a salir más bajo, sobre todo si hay pérdida de oportunidad. También en salud, hicimos seroprevalencia del 2018 de menores de 5 años, y podíamos encontrar que, por ejemplo, contra sarampión, utilizando una técnica que subestima algo,
podíamos ver que había no inmunidad en casi 20%, ¿sí? Lo que nos llamaba la atención, es decir, no están recibiendo en tiempo y forma en el primer año a los 12 meses y en los siguientes años antes de recibir su refuerzo, niños, casi 20% de niños no están recibiendo esta triple viral. Se hicieron más análisis con estos datos de 2018. El grupo del doctor Tonatiu Barrientos juntaron los datos de NIM y de Ensanud 2018, basándose únicamente en cartilla, y nuevamente podemos empezar a ver la gran variabilidad de las coberturas de vacunación por estado, o sea que eran diferentes, y eso nuevamente te vuelve a decir que no es igual en todas partes. Y aún más, se hizo un análisis de la estimación de seroprevalencia de sarampión en niños de 2 a 9 años mediante 4 encuestas poblacionales, ¿sí? Y con este enorme trabajo realizado por el doctor Donatiu Barrientos y sus colaboradores, podemos ver que ninguno de los estados estaba alcanzando la recomendación de 95% de coberturas para sarampión, que es lo esperable, sobre todo porque es una enfermedad infectocontagiosa muy importante, con un R0 de 1 a 18. Entonces, tienes que tener coberturas muy altas para evitar la transmisión comunitaria. Entonces, eso ya nos estaba diciendo desde cuándo que habían problemas desde antes del 2018 en la caída de las coberturas de vacunación. Sin embargo, podemos ver datos de Ensanud 2012 utilizando seroprevalencia, el grupo de la doctora Lourdes García García junto con el doctor José Luis Díaz Ortega, grandes expertos de vacunación, también hicieron neutralización contra sarampión, y en este grupo de edad, especialmente mayores de 15, 30, 39, 40 y más, se ve que todos tenían anticuerpos neutralizantes, cerca del 100%, lo cual no compaginaba con los datos que estábamos viendo del 2018. Si vemos los datos de cobertura estimada de vacunación por biológico y esquema de vacunación entre niños y niñas de 1 a 2 años que nos da en Salud Continua 2021, 2022 y 2023, podemos volver a ver que los esquemas completos se ven bajos por esta medición de cartilla, pero cuando vemos inmunógeno por inmunógeno en triple viral en este grupo de edad de niños pequeños, se veía que hay una discreta mejoría, sobre todo se perdió en 2022, pero había una discreta mejoría, pero no alcanza ni 75% de cobertura la triple viral en estos niños. Y rotavirus, un poco mejor, pero igual está alrededor del 85% en las mejores condiciones. La de vacuna de neumococo será de las mejores coberturas, y así sucesivamente podíamos ver que había una variación importante, excepción de BCG, que se había mejorado notablemente en 2023. Sí. Cuando hacemos un zoom para ver, por ejemplo, la cobertura estimada de vacunación para DPT y SRP en niños y niñas de 5 y 6 años y de 11 meses de edad que mostraron cartilla de vacunación, esto también es en Sanud, que lo realiza la doctora Lourdes García y su equipo de colaboradores, podemos ver que la primera dosis de DPT verdaderamente teníamos por debajo del 80%. La primera dosis de sarampión, rubiola, paperas, que se aplica a los 12 meses de edad, aparentemente había un buen nivel en todos estos años en estos niños en los que se había analizado, pero la segunda dosis, que en este momento todavía se estaba poniendo a los 6 años, aunque esto ya cambió para los 18 meses, en la segunda dosis y posteriormente otra en la edad escolar, podemos ver que esa de los 6 años es donde quedábamos debiendo, porque realmente habían coberturas muy bajas, o al menos no se podía comprobar. Entonces, tenemos datos que de estos resultados de Ensanud de 2021-2023, el primer punto es que evaluar por cartilla tiene una limitante. Solamente el 50.2% de los niños menores de 3 años, sus madres acreditaban antecedente de vacunación con cartilla o algún documento probatorio. O sea, no lo tienen a mano, y eso es muy importante. Hay que trabajar más para hacer conciencia de la importancia que tiene el tener estas cartillas de vacunación.
Los niños y niñas de 12 a 35 meses no alcanzaron metas de cobertura del 95%, excepto BCG. Los niños y niñas de 1 a 2 años que viven en lugares de alto y muy alto rezago social tuvieron menores coberturas de vacunación, no se los mostré, pero también ahí está. También en los hogares con integrantes hablantes de lengua indígena son menores coberturas y el 4.2% de las niñas y niños de 1 a 2 años de edad no fueron vacunados con DPT, o sea, se conocían como dosis cero de DPT. Bueno, nosotros hemos estado apostándole a buscar análisis de aproximación de coberturas de una manera que puede ser más objetiva y volvimos a medir anticuerpos contra algunas enfermedades prevenibles por vacunación y escogimos sarampión y tétanos por dos razones. Una, sarampión porque estaba eliminado. No hay una transmisión autóctona de sarampión. Entonces, lo que estamos viendo en estas generaciones desde la eliminación de sarampión, sobre todo en los niños más pequeños, por debajo de 50 años de edad, podríamos considerarlo después de la tremenda epidemia que hubo en 89-90, pues va a ser producto de vacuna, lo que vamos a medir de anticuerpos. Tétanos es una enfermedad que aunque veamos esporas de manera general, no vamos a hacer una inmunidad. La enfermedad deja poca inmunidad y la incidencia como enfermedad afortunadamente es muy baja. Entonces también lo que veamos particularmente en los niños es producto de vacunación y entonces lo que queríamos era usarlos como un marcador de aproximación a coberturas de vacunación, sarampión de triple viral y tétanos de pentavalente hexavalente. Entonces utilizamos esta técnica y aquí les muestro de manera muy breve un artículo que recientemente se publicó, de hecho salió ayer en Salud Pública de México, que es Seroprotección contra tétanos en México, en Salud 2022, y podemos ver que entre 11 y 16.6 de los niños entre 1 y 3 y 4 a 10 años están debajo del umbral de seroprotección para tétanos. O sea, estamos midiendo tétanos. Entonces quiere decir que si no hay inmunidad contra tétanos, o no recibieron vacunación, o los que tienen algo, pero es insuficiente, es que no han tenido todas las dosis que deberían de tener, incluyendo los refuerzos a esta edad. En el plano nacional, 26.7% de la población necesita dosis de refuerzo, o sea que no se lleva a cabo este refuerzo de tétanos de cada 10 años y eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando vemos la situación de sarampión, por ejemplo, pues primero es la situación que estamos viviendo en este momento y habla de un problema de América del Norte. O sea, empezaron los brotes en Canadá a finales del 2024, principalmente iniciando 2025. Eso se trasladó en enero de 2025 a Estados Unidos y esto empezamos a tener la problemática a partir de febrero en México, con los primeros casos en Oaxaca, que no está relacionado con este brote, fue un brote de importación de Asia, diferente, que se controló, pero el brote de Chihuahua sí tiene relación con esta transmisión en América del Norte, es el mismo genotipo y linaje que se ha identificado y que es muy grande y que es muy particular porque llegó a una población, el brote de Chihuahua, donde por antecedentes culturales, de creencias culturales, a la población a la que llega a Chihuahua es no vacunada, no creen en vacunas. Toda la población, y aquí ustedes lo pueden ver acá en estos datos de la Semana Epidemiológica 19, como en este grupo poblacional no vacunado, los casos se distribuyen casi por igual en todas las edades. Sin embargo, en los casos que ya están ocurriendo fuera de esta población específicamente no vacunada, aunque la tasa sea menor en los niños, sea más alta en los niños menores de 4 años, en realidad podemos ver que este pico importante de número de casos con una tasa por debajo de los niños de 4 años, pero no mucho por debajo, o sea, es algunos décimas menos que estos niños por debajo, cuando vemos por tasa, es en los adultos que son de 20 a 39 años. Y curiosamente es exactamente el grupo poblacional que veíamos con menor seroprevalencia en Salud 2022, o sea que aquí estaba
un poco un rezago en vacunación en los niños más pequeños, pero que lo que nos estaba llamando la atención es cero prevalencia. Esto se publicó también recientemente en este grupo de edad. Y aún en los positivos, en este análisis de cero prevalencia, los títulos más bajos los vemos en el grupo de edad de 20 a 49 años, particularmente 20 a 39 años. Entonces, quiere decir que por alguna razón se acumularon susceptibles por bajas porque disminuyeron las coberturas, porque de por sí un 5 a 7% no va a seroconvertir y que eso se va a acumular a través del tiempo y que se hace más evidente en este decaimiento. Y además estamos en una circunstancia de eliminación de sarampión, ya no vemos sarampión natural. Entonces, no sabemos qué pasa a través de si la vacuna tiene una duración más permanente o no, que aparentemente así era, pero todo lo que se ha medido en condiciones de transmisión natural y ahora en eliminación, pues la dinámica de transmisión puede ser diferente. Otros análisis que hemos hecho con Ensanud de vacunación es una vacuna que no está en el programa de vacunación universal, que es hepatitis A, solo la pone el Seguro Social en sus guarderías y la Ciudad de México en alguna parte también lo ha puesto, pero no todo es igual, o sea, y eso es donde decimos que es muy importante que se armonicen las cosas. Pero para hacer la historia corta, lo que quiero decirles es que en 2006 la mayor parte de los niños menores de 10 años ya tenían anticuerpos por hepatitis A porque habían visto la infección natural. Y en este grupo de edad la enfermedad es casi asintomática, no hay ictericia, no hay fiebre, pasa muy desapercibida, ¿sí? Pero en el 2012 vimos que ya había caído esta proporción de esta población que tenía anticuerpos. ¿Por qué? Porque tenemos más agua potable, más drenaje, más condiciones sanitarias, etcétera. Había mejorado las condiciones y eso hace que no se vea tempranamente la enfermedad. Y en el 2022 podemos ver que ya hay más de 50%, es más, solo 37% de estos niños menores de 10 años de edad tienen anticuerpos como hepatitis A, es decir, han visto la enfermedad ya sea sintomática o asintomática. Todavía en el grupo de menos de 20 años, en el 2012 más del 80%, en el 20 a 22 no llegaban a 50%, o sea, y en este grupo de edad ya hay enfermedad sintomática, es decir, cuando da hepatitis, da con ictericia, da con fiebre, con decaimiento, y las posibilidades de tener anticuerpos, casi, ver lo que veíamos en niños, lo vemos ahora hasta adultos de cerca de 30 años de edad. O sea, las condiciones sanitarias de México han cambiado y esto es un cambio epidemiológico muy importante y esto casi sugeriría que ya es momento de empezar a pensar en la universalización de la vacunación con hepatitis A. Pero no puedo dejar pasar de una manera muy rápida hablarles de cómo se introduce una vacuna. Y esto es muy importante porque todo el mundo dice hay que meter vacunas, poner vacunas, porque esto es importante, pero se tiene que seguir una serie de pasos que son muy claves. Primero tenemos que documentar que es una prioridad política y de salud pública, pero política pública estoy hablando, ¿sí? Y esto se documenta con la carga de enfermedad. Tengo que documentar cuál es el inmenso problema y la prioridad dentro de todos los problemas de salud pública que tiene el país. Tengo que documentar si hay alguna vacuna que sea eficaz, con calidad y segura para aplicarlo y cuánto ganaría yo en disminuir la carga, no solo mortalidad, sino morbilidad y lo que se considera dentro de carga de enfermedad. Si hay otras intervenciones, incluyendo otras vacunas que pudieran funcionar, y después analizar todos los criterios económicos y financieros, y no solamente la compra de la vacuna, es todo lo que implica introducirla en el programa universal de vacunación. Y después entrar a los aspectos programáticos de factibilidad, como si, cómo viene la vacuna. Viene en multidosis, unidosis, se inyecta, es oral. ¿Qué más cosas necesito? ¿Qué red de frío necesito? ¿Cómo la voy a conservar? Etcétera. ¿Hay suficiente oferta de la vacuna para toda la población que tengo que vacunar? Porque el programa tiene que ser equitativo. Y si todo lo que voy a introducir no afecta lo que ya gané dentro de mi programa de inmunizaciones. Todo eso es en una balanza para saber si la pongo o no.
Entonces, cuando vemos solamente carga de enfermedad, hay que medirlo, o sea, medir la magnitud del problema, lo tenemos que demostrar claramente en términos de incidencia, prevalencia, discapacidad, hospitalizaciones, mortalidad y todo lo que significa para saber realmente si la estrategia que voy a proponer va a ser suficiente. Y por ejemplo, vemos con neumococo, pues neumococo causa muchas enfermedades clínicas. ¿Qué me importa? Que disminuyan las más graves, meningitis, neumonías, etcétera. Pero hay muchas otras causas de neumonía, de meningitis y de neumonía. Entonces tengo que considerar cómo lo voy a evaluar, qué tipo de vigilancia voy a necesitar, cuál es la mejor vacuna, a qué quiero cualquier tipo de infección evitarla o disminuir los graves, etcétera. Entonces, para eso se necesitan muchos análisis, costo-beneficio, modelos matemáticos, etcétera, y no simple y sencillamente casos totales. Después, evaluar la vacuna, su eficacia, pero la eficacia se mide en ensayos clínicos controlados, eficacia y seguridad. Otra cosa es cuando ya la implemento como vacunación, tengo que seguir midiendo lo que sería la efectividad, porque no es lo mismo una eficacia de una vacuna en un ensayo clínico totalmente controlado. Así me voy a la comunidad donde va a experimentar muchas cosas, transporte, la cadena de frío, el vacunador, la persona, etcétera. Y eso impacta tanto en la eficacia como en la seguridad. No es lo mismo evaluarlo aún en 60, 80 mil personas una vacuna que una vez que aplicas 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 millones de dosis. Y eso es cuando se empiezan a ver los efectos adversos que son raros y que no los vas a ver en pocas cantidades. Y eso es lo que pasaba, lo vimos con COVID. Sí, entonces cuando decían, no, COVID produce anafilaxia, pero la vimos cuando había millones de dosis, ¿sí? Aplicadas. Pero el beneficio es mucho mayor de lo que podría ser el riesgo por la aplicación. Y así han pasado otras, como pasó, por ejemplo, con la primera vacuna de rotavirus, que causaba invaginación intestinal, que no se vio en el ensayo clínico, pero sí se vio cuando se aplicaron millones de vacunas. El otro punto importante es qué más puedo ofertar yo, qué otras intervenciones, qué otras vacunas, todo eso lo tengo que tener. Y luego los criterios económicos y financieros, cuál es la relación costo-efectividad de la vacuna, cuál es el impacto de la introducción de la vacuna en el presupuesto nacional, puede cubrirse el posible déficit financiero ocasionado por introducir la vacuna con financiamiento adicional o externo, etcétera. Todo eso se tiene que considerar, o sea, porque si quieres solucionar un problema, no puedes dejar o hacer que otras cosas que ya habías solucionado se te caigan. Entonces hay que ser muy juiciosos, hay que hacerlo con mucho cuidado para que esto sea adecuado. Y luego entramos a los aspectos programáticos, que era lo que les decía. Y en los aspectos programáticos es tengo cadena de frío suficiente, almacenamiento no frío suficiente, puedo seguir el análisis de vacunación segura, tengo un buen programa de vigilancia de enfermedades prevenidas por vacunación para el sistema al cual estoy entrando. Y para eso se tiene que tomar en cuenta si se afecta la funcionalidad, la logística, los suministros, el desempeño, etcétera. O sea, es muy amplio y todo eso se tiene que tomar en cuenta. Es que muchas veces oímos, ya es momento de aplicar varicela. ¿Por qué? Porque tenemos los vacunadores, porque tenemos las unidades de salud. Nada más hay que comprarla y aplicarla. Y no es cierto. Porque tenemos, esos vacunadores ya tienen un programa de actividades, ya tienen una carga de trabajo y no sabemos cuánto más vamos a agregar con esta vacuna y hay que pensar que hay que contratar más, que hay que pensar en el almacenamiento especial, etcétera. Entonces, veamos que recientemente el instituto, junto con la Organización Panamericana de la Salud, se hizo un análisis de mesa de discusión de expertos independientes, nacionales e internacionales el año pasado. Esto ya está publicado en Salud Pública de México. ¿De qué encontramos? Es un diálogo, no es cuantitativo. Era identificar qué pasaba y se habló hasta con los estados, con la coordinación federal, estatal, etcétera, y expertos que han analizado o visto programas de vacunación en México y otras partes del mundo.
expertos que trabajan en la clínica, etcétera. Y lo primero es que sí es cierto, hay una incertidumbre en estas coberturas de vacunación porque se utilizan este modelo de coberturas administrativas, pero no es que alguien esté mintiendo ni los externos, simple y sencillamente se están analizando de manera diferente y que la mejor manera para poder tener datos más confiables es poder consolidar el registro nominal de vacunación, que a corto plazo necesitamos evaluar todos estos rezagos estructurales y de recursos humanos que tienen a nivel estatal y local para poder establecer una estrategia de recuperación. El programa de vacunación ha crecido enormemente, pero el ritmo en que la infraestructura y el personal ha crecido no ha sido el mismo. O sea, ha sido víctima de su propio éxito el programa. Y ahí es donde empezamos a cojear y a tener obstáculos. El PDU requiere reforzar su rectoría para que sea muy institucionalizado. Parece que es así, pero cada quien compra por su lado, etcétera, y todo eso se tiene que mejorar. Se necesita un plan nacional de desarrollo y adquisición de vacunas. O sea, se critica mucho el hecho de que por qué México habla mucho de la vacuna patria. Yo creo que es una excelente opción ver todo el proceso de desarrollo y fabricación de vacuna. No es fácil, eso lleva tiempo. Y si no es necesariamente para COVID, todos los procesos están ahí y eso se podría utilizar como ejemplo, lo que se utilizó en COVID, etcétera, con Patria y con otros, para empezar otra vez este plan de desarrollo de vacunas y de adquisición más plural de las vacunas a través de diferentes proveedores, etcétera, como se está intentando hacer. Se recomienda mucho tener una unidad de evaluación continua de enfermedades prevenibles de vacunación más allá de la vigilancia epidemiológica convencional, más modelaje, análisis más sofisticados para ver mejor el impacto. Es muy importante ver qué está pasando con esas poblaciones específicas que nos han dicho que están dentro del programa, pero que no se les está dando el seguimiento como debe de ser. La vacunación en trabajadores de la salud, la vacunación de rutina para trabajadores de alto contacto o por riesgo de trabajo, en guarderías públicas y privadas, en escuelas, etcétera, residencia para adultos mayores, ampliar grupos de edad no contempladas para influenza, otros, etcétera. O sea, es muy importante evaluar todo lo que estamos proponiendo en el programa, ¿sí? Tenemos que analizar también cuando vayamos a incorporar nuevas vacunas todos los datos que hablamos de manera muy estricta, promover campañas de reposición de vacunas, fortalecer las alianzas, etcétera, etcétera, y no olvidar el trabajo de los grupos técnicos asesores que deben de tener dos características. Una es que asegurar la competencia de quien está en estos grupos técnicos asesores externos y su independencia. O sea, no deben de ser gentes que están trabajando en la coordinación u operación del sistema o sobre todo independencia relacionada con los potenciales conflictos de interés. Estos existen a todos los niveles de OMS, de la región y de los países y hay que saber aprovecharlos. Lo más importante es que cumplan el criterio de independencia y que sea muy claro el no tener conflictos de interés. Esto es claro, o sea, si tienes una asociación con productores de vacunas, decláralo y ya el grupo definirá si tu voto puede ser considerado, pero hay expertos que son muy importantes que pueden tener asociación con las industrias productoras, que vale la pena, que tienen un criterio ético y que pueden emitir su opinión, pero es muy importante que se declare ese punto. Hay que entender que la industria farmacéutica produce para vender y para ganar, ese es su objetivo. La responsabilidad de proteger al pueblo con la mejor vacuna, utilizando bien los insumos, optimizando los financiamientos, es del sector público. Y eso es lo que tenemos que cuidar en todos los sentidos. Ahí se decide qué vacunas usamos. Y ahora tenemos que vivir con esto de si la gente acepta o no la vacunación. Y creo que en México, en términos generales, para la infancia se acepta, para las demás edades no. Y tenemos que retomar estas campañas de la importancia de la vacunación a todos los niveles y llegarle a todas las poblaciones, favoreciendo desde luego, mejorando el PBU para que el acceso sea adecuado. En conclusión, la vacunación ha probado ser una de las estrategias de salud pública que más vidas salva.
Cada año surgen nuevas vacunas seguras y eficaces, se autorizan, se incorporan, otras se piensa que se deben incorporar. A menudo los responsables políticos deben pronunciarse sobre intervenciones de salud pública sin contar con todos los elementos técnicos que les permitan garantizar estas decisiones, y por eso es muy importante que los grupos de expertos se encarguen de eso, de estos expertos independientes. Es muy necesaria la planeación, la evidencia científica y mantener todos los sistemas que se requieren para operar un programa como el programa de vacunación universal. Tenemos que fortalecer la gobernanza, definir el proceso logístico y financiero, reforzar los recursos humanos, reforzar la cadena de frío y mantener la independencia del Consejo Nacional de Vacunación. No podemos olvidar de que cada año nacen 2.4 millones de niños, se tienen que vacunar y tenemos que seguir con el esfuerzo para mantener esta intervención de salud pública, y todos debemos contribuir a mantener y sostener nuestro programa de vacunación universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Celia Alpuche, por esta magistral presentación. La verdad es que nos deja muy claro justo lo que comentábamos al principio sobre estos desafíos, sobre estos retos, sobre el estatus también donde estamos en México en términos de vacunación y todo lo que también tenemos por delante y todos estos análisis que nos mostraba, estas estadísticas y las gráficas me marcan muy bien cómo también hay un reto muy grande sobre cómo hacer mucho más participativa la comunidad para que pueda haber un mayor índice de vacunación. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a dar rápidamente, en términos de tiempo, algunas preguntas que nos han estado llegando al chat. Y bueno, quiero leer la de Aida Rivas. Doctora, es un honor escucharla. El Programa Nacional de Vacunación a lo largo de su historia ha logrado consolidarse y ser adoptado por las personas para el cuidado de la salud de infantes y adultos. ¿Qué impacto considera usted provocan situaciones administrativas o de los sistemas de salud que derivan en la falta del biológico durante las campañas nacionales de vacunación? Bueno, desde el 2014 que se midió por OPS o se evaluó el programa por OPS, se identificaron algunos de estos obstáculos para lo que se llaman oportunidades perdidas de vacunación. Entre ellos están precisamente que el sistema pueda ofertar la vacuna en tiempo y forma, o sea que cuando la madre llegue con su niño, porque es pasivo, la madre va con el niño o el adulto mayor va a buscar su vacuna. No es que nosotros los vayamos a buscar a ciertas poblaciones, que quizás es donde tenemos que empezar a pensar un poco más, dónde captar a las poblaciones que necesitamos vacunar. Entonces muchas veces llegan y dicen, hoy no hay vacuna, hoy no abrí un frasco, hoy no esto. Entonces, esas son de logística, son los obstáculos de logística. Pero muchos de los desabastos de vacunas no era porque no se hubieran comprado, por ejemplo. Era porque no había una entrega oportuna del proveedor por diferentes circunstancias internacionales o por dejar de producir, etcétera, como pasó, por ejemplo, con la vacuna de VPH en años previos, ¿no? Que hay escasez. Entonces, eso, pues la gente no se da cuenta. Lo único que se da cuenta es que no hay la vacuna suficiente, ¿sí? Entonces, otra sería por la logística de la distribución. O sea, a veces están aquí en nuestro centro, en este caso ahora Birmex, en la parte central, pero hay que transportarla al estado. El estado tiene centralizado también su distribución y después llegar cada ciertos días. Entonces, si ese día llegaron y no hay suficiente vacuna, pues a lo mejor no regresan. Entonces, esos son uno de los problemas que también tenemos. Todo esto es parte de la logística y son varios puntos que se tienen que ajustar para que las personas cuando lleguen tengan esa oferta suficiente. Pero la otra es que quizá tenemos que cambiar nuestra metodología y ser más activos. O sea, ¿dónde puedo yo encontrar a los niños que van a una revisión de niño sano, etcétera, en el IMSS o en la Secretaría? Entonces ahí tener ya y decir, te falta tal vacuna, de una vez te la pongo, aquí la tengo, sí, o sea,
ser más activos. Eso es algo que tendría que verse, por eso necesitamos más personal y es muy importante tomarlo en cuenta. Y en los adultos, porque también veo que hay una pregunta ahí para adultos, sí, es lo mismo, o sea, necesitamos crear conciencia a través de campañas de vacunación como hicimos con los niños, ahora en adultos, o sea, lo vemos en la época de vacunación de influenza y COVID, y que nos pasan esos anuncios con los adultos mayores que van con sus nietos, pero lo necesitamos para todo el año. O sea, lo necesitamos en todos los sitios, o sea, ir a buscarlos, a dónde van, a los sitios donde se reúnen, a los sitios donde hay artes para los adultos mayores, a los sitios donde bailan, a los sitios donde sea para proponerles estas cosas. Tenemos que ser más activos y además llegarles con las palabras que tienen que ellos oír para saber que es necesaria esta vacunación. Sí, muchas gracias. Y eso se ve reflejado, yo creo, en esta baja prevalencia en la segunda dosis, sobre todo de las vacunas, ¿no? Que ya mostraba usted su gráfica, donde en esta segunda dosis se ve cómo baja la prevalencia en la adherencia de la vacuna. Y bueno, hay muchas felicitaciones también. Voy a leer otra pregunta. Luz Hernández dice, gracias, doctora. El impacto del cambio en la forma de adquisición de las vacunas en nuestro país, como se desechó el mecanismo de compra anterior y se trató de establecer que cree que tuvo un impacto en los brotes que estamos viviendo en estos momentos de sarampión y tosferina. Yo creo que en el caso del brote de sarampión, no, son dos cosas que han ocurrido muy claras y sí quiero que lo tengan en cuenta. Lo digo y hasta suena un poco trivial porque es de clase, es de clase de salud pública y de vacunación y del impacto de vacunación. Entraron casi concurrentes en dos sitios, una en Oaxaca y otra en Chihuahua, casi concurrentes. En Oaxaca era a población abierta y hubieron 4 casos. El caso índice que ya vino infectado de un viaje, ¿sí? Y esas eran 4 personas que no son no vacunadas, que pertenecen a un grupo muy particular, esa familia de que no cree en las vacunas, ¿sí? Y no eran vacunadas. Entonces se contagiaron entre ellos y ahí paró el brote. Se controló, es decir, con las medidas de aislamiento, se hizo todo en ese momento, pero lo más probable es que se insertó en una comunidad que tenía buenas coberturas de vacunación, que es población abierta, y eso permitió que diera tiempo para que estas medidas de contención del brote actuaran y funcionaran. No así en Chihuahua. En Chihuahua la entrada fue a una población no vacunada de todas las edades. No creen en la vacunación, no la aceptan. Toda la población, y estamos hablando de poblaciones densas que conviven entre sí, que viajan, de hecho así se adquirió, fue un viaje a comunidades semejantes a un evento en Canadá y además está Texas a un paso de estos municipios, se visitan y esas mismas comunidades tienen otras comunidades en el país semejantes. Durango, Zacatecas, en Campeche, sí que está más lejos porque hay montones. Sí, entonces son no vacunadas y es muy diferente la transmisión. Hay un incremento enorme y de ahí se pasa a la población, porque ellos tienen jornaleros, tienen trabajadores, hacen comercio con los pueblos, etcétera, y empezó a alcanzar poblaciones de susceptibles. Muchos son niños menores de un año que no han sido vacunados porque se vacunan a los 12 meses, o sea, al año de edad. Algunos que se han atrasado en su vacunación de los 12 meses, algunos que no se habían vacunado, que de esas dosis ceros, pero, y mucho es este grupo poblacional que dijimos en 2022, oye, estos tienen cero prevalencias más bajas y ahí estamos viendo que inclusive en la población abierta son los que se están infectando. Pero si tú ves esa población, es una población que se debió haber vacunado años antes, eso no es reciente, ¿sí? Entonces, esto es algo que se ha acumulado a través del tiempo, que indudablemente hay disminución de las coberturas, sí, pero esto no es porque no se haya vacunado el año pasado o hace 2 años o hace 3 años. Esto viene en un acúmulo de varios años y eso es lo que hay que entender. O sea, buscar culpables en este momento no soluciona. Lo que soluciona es ver los datos y decir a dónde voy a trabajar para que esto no vuelva a suceder o se controle.
Muchas gracias, doctora, por su respuesta. También Magín Pereda Reynosa dice, excelente. ¿Cuál es el biológico con menor cobertura de vacunación en México en menores de 12 años? Bueno, creo que lo estábamos viendo ahí. Algunos estaban mostrándose, creo que rotavirus estaba siendo uno de ellos, de los que tenían los menos. Bueno, ya nos hemos recuperado BPH, que se va a aplicar en el quinto año, se aplica en el quinto año de primaria, y que hubo un rezago porque no hubieron vacunas, el proveedor no estaba produciendo y hubieron 3 años de problema de desabasto de vacunas, etcétera, que serían los más importantes para tomar en cuenta. Pero sí hay que estar muy, comprendan, esta vacunación en los niños, por ejemplo, con hexavalente, o sea, si no estamos activamente cuidando y perdemos dosis o tenemos niños dosis ceros con hexavalente, el problema es grave, no es una enfermedad, son 6 las que estamos dejando en riesgo y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias, doctora. Y también en su presentación mencionó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la regionalización operativa. Y mi pregunta es, ¿cuáles son hoy estos principales retos para lograr una colaboración mucho más efectiva entre niveles de gobierno e instituciones para que esta operación del programa de vacunación universal, pues bueno, sea mucho más efectiva a la hora de implementarla en la comunidad? Yo creo que mucho es en la forma en que se maneja el Consejo Nacional de Vacunación, porque ahí están todos los sectores. Entonces, y creo que es muy importante esto de tener una compra consolidada y dejar de esto de que el IMSS adquiere por una parte, aquí el ISSSTE el otro, tu presupuesto, el mío, esta es tu población a vacunar, esta es la mía a vacunar. Creo que esa coordinación se necesita para poder trabajar mucho mejor esta situación de que necesitamos de que todos actuemos bajo la misma mirada. Por ejemplo, el IMSS vacuna a sus niños de guarderías contra varicela y hepatitis A, mientras el resto de la población no lo hace, ¿no? Entonces, esas son cosas que ellos tienen sus razones. Tengo brotes en guarderías y lo voy a implementar. Pero entonces, ¿por qué no analizar si esto se requiere en todos y no solamente para los que tienen seguridad social? O la Ciudad de México también lo ha hecho, o algunos estados deciden, yo decido poner más dosis de esto que del otro, o otros grupos de edad, etcétera. Y eso es lo que tiene que, porque confunde un poco a la población. Entonces, hay que trabajar mejor hacia el interior de la coordinación federal, pero también estatal, entre los estados y la federación, para que esto pues sea más armónico en ese sentido y funcione. Lo importante es que la población reciba la vacuna, la persona que la debe de recibir, de la forma que la debe de recibir y con la calidad que la debe de recibir. Sí. Claro. Muchas gracias. La doctora Lourdes García comenta, felicidades, excelente plática. ¿Pudiera explicar cuál va a ser la conducta respecto a la vacuna contra COVID-19 y cuál es su fundamentación? Sí, yo puedo decirle lo que ha hecho el Grupo Técnico Asesor de Vacunación, las recomendaciones que ha dado, o sea, no tiene nada, que no son diferentes de lo que se ha reportado por la Organización Mundial de la Salud. La primera y muy importante es que tenemos que mejorar la vigilancia epidemiológica de COVID-19, porque ahorita la tenemos sumamente sesgada, como les decía, o sea, hay un subregistro muy importante, ¿sí? El segundo punto que tenemos que entender es que todavía no hay estacionalidad de COVID. O sea, en este momento hay un incremento en la transmisión de COVID, pero lo vemos porque la positividad está subiendo semana a semana, aunque esté subregistrado, pero pues no se reporta, porque la gente realmente se hace una prueba casera en el mejor de los escenarios y la mayor parte la pasa como un catarro en su casa. Entonces vemos una proporción de hospitalizaciones muy alta, pero en realidad no es porque así sea, sino porque al que se le toma muestra es al que se le hospitaliza. Sí, entonces eso está sesgando mucho los datos, porque luego el propio Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición o el Instituto Nacional de Pediatría
que tenemos representantes en el grupo técnico asesor, te dicen, no, yo no estoy viendo un incremento de hospitalizaciones por COVID en mis hospitales que son de concentración. Entonces, realmente eso es un punto muy importante. Pero la otra es que la recomendación es, como ha presentado todo el mundo, es que la mejor utilización de vacuna sigue siendo en grupos prioritarios. Inclusive Estados Unidos está virando su idea ahora en las recomendaciones de ACIP. La Organización Mundial de la Salud, a través del SAGE, no ha hecho otras recomendaciones más que las que existen desde noviembre de 2023 y sigue diciendo que son las mismas, los grupos prioritarios a vacunar, que es decir, los prioritarios son los adultos mayores, los que tienen cualquier persona que tenga comorbilidades, eso es lo más importante, siguen aplicándose en mujer embarazada y siguen aplicándose a trabajadores de la salud, y las dosis están ahí en la hoja de ruta de la OMS. Y la razón se está aplicando, ya hay un grupo técnico asesor de evaluación de qué cepa de virus debe de tener la vacuna anual, igual que como se hace en influenza. Eso ya existe en la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que no hay estacionalidad. Se vacuna mucho con un enfoque de estacionalidad por práctica, o sea, porque es práctico, por ser pragmáticos, porque se asocia la vacunación con influenza, particularmente para las personas mayores, o sea, para captarlos en la vacunación. Y la propuesta es que sean vacunas monovalentes, variante específica. O sea, esa es la recomendación. Y la recomendación, ¿en qué está basada? ¿Cuál es la recomendación? O sea, en qué se puede basar esto? Pues en los ensayos, Lulú, que tú ya conoces, que particularmente están basados en la capacidad de neutralización de los sueros para las nuevas cepas, ¿sí? Que van saliendo, igual que como se hace con influenza, hacer todos estos cruces de sueros, y posteriormente se empiezan a aplicar a estudios animales y con sueros animales y sueros humanos. Animales porque son los únicos naïfs que existirían ahorita de inocularse con una nueva vacuna variante específica, retomar el suero y ver si neutralizan a las cepas, comparadas con las de la circulación anterior, y que realmente se ve que la vacuna ancestral prácticamente los sueros de las vacunas ancestral tienen muy poca neutralización o casi nula contra las nuevas variantes. Es muy difícil evaluar porque ya tenemos muchas rondas de infecciones naturales también en la población. Entonces tenemos una inmunidad híbrida, pero aún viendo todos estos datos, por ahí estudios más complejos, es donde llegan a la conclusión que es variante monovalente, variante específica. Lo que se ha visto es que la variante que estaba circulando hasta hace unos meses, que es una de Omicron, que es la JN.1, todavía esos sueros tienen reactividad cruzada con las nuevas variantes que están circulando ahora, L.8.1, ya ves que son todo complicado, ¿sí? Que todavía hay reactividad cruzada y puede ser de utilidad todavía las de JN.1, pero que si hubiera la de la nueva variante disponible sería suficiente. Y las que más recomiendan en el mundo son las de RNA mensajero, aunque Estados Unidos todavía como vacunación inicial utiliza una de subunidad, pero también variante específica. Eso es lo que se sabe. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Y bueno, vamos cerrando esta presentación con una última pregunta. Oscar Álvarez comenta, ¿existe alguna bibliografía o recursos que permitan analizar o desarrollar un registro nominal de vacunación de alguna ONG o país que haya demostrado eficacia? No, hay muchísimos países que utilizan registros nominales, solo para pensar en alguien como nosotros. Brasil usa un registro nominal que lo puedes ver en tiempo real, cómo está. Y es muy importante el registro nominal porque te registra persona, no solamente dosis, sino esta persona se registra una vacunación primaria si tiene refuerzos, o sea, puedes seguir su línea de vida, ¿sí? Y entonces ahí tu denominador serían personas, no serían dosis administradas, ¿sí? Y eso es muy importante. De hecho, en México se está haciendo un esfuerzo desde hace varios años con AMATES en la Dirección General de Información en Salud, en DGIS, se ha desarrollado esto
de hacer este registro nominal, pero por razones que nuevamente de problemas de infraestructura y de personal no termina de implementarse como debe de ser y es muy poca la cantidad de registros nominales que existen para poder hacer análisis de coberturas utilizando los registros nominales. O sea, porque tú hablas con los estados y te dicen, bueno, mi computadora no sirve, no tengo internet toda la vida, no me da el tiempo, necesito un capturista, etcétera, etcétera. Pero son cosas que se pueden solucionar de alguna manera y que sería muy importante tenerlos y que vale la pena. O sea, sí hay, o sea, hay en muchas partes los registros nominales. México está haciendo el esfuerzo y ojalá que lo podamos lograr. Muy bien, ahora sí, ya para terminar, pregunta Dayan, ¿nos podría recordar el posicionamiento de la aplicación de la vacuna de dengue? ¿Cuál es su posicionamiento sobre la vacuna de dengue? ¿Cuál es mi posicionamiento? Bueno, tenemos aquí dos vacunas que han llegado a la comercialización. Una, la que ustedes conocen, es de Envaxia, que fue a través de un productor específico y que esta vacuna pues tenía una muy buena eficacia contra dengue 3 y 4, ¿sí? Y una menor eficacia contra dengue 1, aunque todavía aceptable, y mucho menor contra dengue 2, o sea, era muy baja la eficacia contra dengue 2. En este caso de Demacia, para hacer la historia corta, es que se empezó a ver, y no tenía una eficacia en seronegativos, es decir, aquellos que nunca les había dado dengue y que no tenían anticuerpos contra dengue, la eficacia era muy baja, prácticamente muy pobre, ¿no? Entonces empezó a ver que en aquellos individuos seronegativos, y primero se veían niños, o sea, porque son los que es más probable que sean seronegativos en los países endémicos, empezó a ver un incremento del riesgo de hospitalizaciones por dengue grave en algunos países donde se había estado aplicando la vacuna primero como parte de los protocolos y también donde se empezó a aplicar la vacuna directamente ya como una implementación de un programa de vacunación. Entonces, este riesgo incrementaba significativamente hasta como por 7 veces más el que hubieras estado vacunado previamente, ¿sí? Por esa razón se dijo, bueno, no vamos a vacunar niños, vamos a vacunar de 9 años en adelante, ¿sí? Porque es menos probable que sean seronegativos. Pero en realidad el problema ahí existía, porque aunque existieran pocos seronegativos, si te tocaba siendo seronegativo, el riesgo era más alto, aunque fuera... Aparentemente esto no era de unas dimensiones muy grandes, pero era suficiente para que muchos países no lo implementaran, inclusive al final México no lo implementó, a pesar de que había una gran campaña para su implementación. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un posicionamiento temprano para decir, esperémonos a ver más datos, esperémonos porque aquí hay un ruido que puede ser un problema para un programa muy amplio. No dijo que no, no dijimos que no, simple y sencillamente dijimos vamos a esperarnos más datos. Y luego salieron los datos y en Filipinas fue un problema muy serio, se politizó y etcétera, etcétera. Entonces eso produjo mucha cuidado, estar muy alerta. Si hay una segunda vacuna de otro productor, que es un poquito al revés, o sea, la estructura de la vacuna tiene otro esqueleto donde la primera era de fiebre amarilla, el esqueleto acá es dengue 2. Entonces es al revés, tiene una muy buena eficacia contra dengue 2 y contra dengue 1 y tiene menos eficacia contra 3 y 4, pero en realidad lo que pasó es que en el estudio global grande mundial hubieron muy pocos casos, casi nada, o sea, nada de dengue 4, entonces no lo puedes evaluar. Y el de dengue 3 es poco, ¿sí? O sea, habían pocos casos, entonces no hay ningún signo de riesgo todavía que se haya visto con esta nueva vacuna, ¿sí? Es un poquito menos eficaz contra dengue 3, ¿sí? De lo que es para dengue 1 y 2. Con la primera vacuna en México había dicho, vamos a implementarlo porque esto va a solucionar el problema, pero resulta que teníamos 25 años con circulación de dengue 1 y 2. Entonces decíamos, bueno, no vamos a tener una eficacia porque esta vacuna es mucho menos eficaz contra dengue 2, no nos corre prisa. En este caso, los brotes de dengue que hemos tenido recientemente en México son contra dengue 3, ¿sí?
Entonces, y es precisamente donde esta vacuna tiene eficacia, pero no es la mejor eficacia. Entonces, todavía no se ha trabajado porque las recomendaciones fueron, bueno, si quieres, como inició Brasil, por ejemplo, la vacunación, vamos a ver los datos de Brasil, particularmente si hay circulación de dengue 3, ¿sí? A ver cómo se comporta en campo con aplicación, pero resulta que en los brotes de Brasil recientemente no estaban precisamente por dengue 3, entonces seguimos con pocos datos. Pero creo que pronto vamos a tener más datos de vida real de esta vacuna nueva comercializada que nos darían mucha más tranquilidad. O sea, si implementamos la vacunación de dengue, debería ser en zonas endémico-epidémicas muy importantes, nada más, donde la seroprevalencia sería más alta, porque nuevamente en seronegativos la eficacia es baja, o sea, es truculento el virus de dengue, ¿sí? Pero si lo implementamos sería en estas áreas y siempre tenemos que tener un estudio fase 4, es decir, de efectividad, o sea, de ver cómo se comporta en vida real. Y eso hay que comprometernos, o sea, hacerlo junto con la productora, quizá, de la vacuna, de decir, vamos a introducirlo en estas zonas endémicas o hiperendémicas, vamos a ver el comportamiento, pero lo vamos a hacer con un estudio fase 4 para estar muy atentos tanto en efectividad como en seguridad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Alpuche, por toda esta información, por su presentación. Agradecemos a nombre de la Escuela de Salud Pública de México. Le damos, bueno, le hacemos llegar su constancia de participación por esta videoconferencia Vacunación en México, desafíos y avances recientes. Hay muchas felicitaciones también en el chat. Y bueno, pues a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento. Y nos vemos en la próxima videoconferencia, Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes Mexicanos, Retos y Oportunidades, por parte de la doctora Aremis Villalobos. Muchas gracias, doctora. Nos vemos pronto.